Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy vamos a aprender a cómo calibrar un cello e instalar su puente. Como podemos observar, este instrumento está totalmente desarmado, ya que el dueño intentó colocarle las cuerdas y el puente se salió de su posición original. En este caso haremos dos procesos. El primero será armar el instrumento para que quede funcional y el segundo calibrar la altura de las cuerdas para que este instrumento sea suave de tocar y muy cómodo. El primer paso que debemos hacer es colocar las cuerdas en su respectivo lugar, pero con muy poca tensión, lo suficiente para poder parar el puente en su lugar, dado que éste se sujeta solo con la presión de las cuerdas. Como podemos observar, los puentes del violonchelo traen una curva que no es del todo homogénea. El lado izquierdo es más bajo que el lado derecho. La parte más baja, es decir, el lado izquierdo, va en la cuerda más delgada, o sea, en la primera cuerda, la. A continuación, vamos a darle una presión muy suave a las cuerdas, la cual nos permitirá sujetar el puente para poder tomar las medidas correctas. Una vez tenemos las cuerdas posicionadas, situamos el puente que comúnmente debe estar instalado en la marca central que tiene las Fs de salida de sonido. El puente debe estar en línea recta con estas marcas. Una vez tenemos el puente situado allí, vamos a rectificar y comprobar la altura que posee nuestro instrumento en este momento. La altura más correcta para la primera cuerda corresponde a 5.5 milímetros y la altura para la cuerda número 4 corresponde a 8.5 milímetros. La medición se hace en el filo del diapasón hasta la parte inferior de la cuerda. Para ello hemos preparado una pequeña guía en un papel con dos marcas. La primera corresponde a la medida de 5.5 milímetros para la primera cuerda y la segunda marca para la cuerda 4 a 8.5 milímetros. Ahora realizaremos la medición de la primera y cuarta cuerda para determinar si el puente tiene la altura necesaria. Para ello vamos a verificar que la cuarta cuerda llegue hasta la segunda marca en su parte inferior. Y como podemos observar, la cuerda está muy justa, así que el puente no necesita ser retocado en este lado. Ahora vamos a rectificar en la primera cuerda. En este caso podemos observar que la cuerda está con aproximadamente 1.5 milímetros de separación de donde debería estar, lo cual quiere decir que necesariamente debemos modificar el puente en esta zona. Destensionamos las cuerdas un poco, retiramos el puente y con la ayuda de una regla y un lápiz vamos a trazar una curva nueva con una diferencia de 1.5 milímetros, la cual va a llegar hasta la mitad del puente. Cuando tenemos marcada la parte inicial, vamos a unir progresivamente hasta llegar a la mitad del puente. Y esta es la parte que debemos desgastar para conseguir una altura y curvatura correcta. Este trabajo lo podemos realizar de diversas maneras. La más adecuada es por medio de un formón o por medio de una lijadora. Sin embargo, si no poseen estas herramientas, vamos a enseñar a hacer este desgaste con bisturí. Empezamos quitando los excesos de madera muy suavemente y con mucho cuidado. Cuando nos estemos acercando a las marcas de profundidad de las cuerdas, es necesario que las traslademos para que éstas no se borren y posteriormente poder volver a marcarlas. Una vez las marquemos, proseguimos a quitar el excedente del puente. Una vez nos hemos aproximado lo suficiente, realizaremos el resto del trabajo por medio de una lija de grano grueso, en este caso una lija de grano 80. Apoyaremos la lija en una pieza de madera que esté lo suficientemente plana y comenzaremos a rebordear el puente hasta acercarnos aún más a la marca. Como podemos observar, ya hemos llegado a la marca del lápiz que trazamos inicialmente. Ahora la parte que hemos trabajado se ha vuelto plana, por lo que es necesario redondear un poco las aristas y los filos hasta conseguir que el puente vuelva a quedar con su forma redondeada. Una vez retomamos la figura inicial del puente, vamos a retocarlo y a darle un acabado final por medio de lijas de diferentes granos. Al principio lijamos con una lija de grano 80, posteriormente lijamos con lija 150, 220 y terminaremos con una de 600. Recordemos siempre marcar el lugar donde van las cuerdas para no perder su lugar inicial.
Por último, se debe retocar las hendiduras para las cuerdas que hemos modificado. Utilizaremos una pequeña lima y con mucha delicadeza vamos a hacer una pequeña marca. Se debe hacer muy superficialmente, ya que la misma cuerda con el paso del tiempo hará su propia hendidura con el tamaño adecuado. Es necesario hacer la marca para que la cuerda no resbale al instalarla. Retiramos las marcas de lápiz que hemos hecho anteriormente y ya estamos listos para instalar el puente de nuevo en el instrumento, colocar las cuerdas y afinarlo. Ahora vamos a aprender la forma correcta de la instalación de las cuerdas. Para ello vamos a tomar los extremos. En este caso empezaremos con la cuarta cuerda o la cuerda de do, que es la más grave de todas, e introduciremos la parte que tiene este pequeño círculo dentro de la ranura que viene marcada en el cordal, de la siguiente manera, hasta que se enganche. Realizaremos el mismo proceso con la cuerda más delgada, es decir, la primera en el otro extremo del cordal. Posteriormente, llevaremos cada una de las cuerdas hasta su respectiva clavija. Tomamos la cuerda de do, la cuerda gruesa y la introducimos en su clavija. Giramos solamente un poco hasta obtener una tensión que nos permita sujetar el puente. En este caso, esto es suficiente. Haremos lo mismo con la cuerda de la más delgada. De igual manera, tensionamos solamente un poco para poder posicionar el puente. Posteriormente, pasaremos a parar el puente. Se debe tener mucho cuidado de que la parte izquierda o la parte más baja del puente quede justo encima de la primera cuerda y no al contrario. Tensionamos un poco más para tener más firmeza en el puente. En este momento se debe verificar la alineación del puente. Este debe coincidir con las líneas centrales de las Fs, estas pequeñas marcas que tenemos en cada uno de los orificios de salida del sonido. A continuación, seguiremos verificando la inclinación del puente, quedando totalmente perpendicular a la tapa del instrumento, es decir, formando un ángulo de 90 grados. No podemos permitir que el puente se incline así, ni mucho menos hacia atrás, ya que esto provocaría que con la tensión de las cuerdas el puente se salga. Por esto es necesario que a medida que tensionamos, rectifiquemos que éste quede perpendicular. Una vez el puente está alineado, seguiremos con la instalación de las cuerdas. Continuaremos con la cuerda de sol o tercera cuerda y la introducimos en su respectiva clavija. Asimismo, con la cuerda de re, es decir, la segunda, y verificamos que cada cuerda esté en la ranura correspondiente de la cejuela. También verificamos la inclinación del puente y alineación. Verificamos también que las microafinaciones estén trabajando correctamente, es decir, estos pequeños tornillos. Los alineamos todos aflojándolos y dejándolos a un mismo nivel, es decir, sacando toda la rosca del tornillo. Realizando esta operación ya podemos darle la tensión final a cada cuerda. En este caso vamos a utilizar un afinador cromático como podemos observar y vamos a comenzar afinando la primera cuerda. Para ello vamos a buscar la nota La3. Estos números corresponden a la octava correspondiente de cada cuerda con respecto a un piano, y la mayoría de afinadores los muestran para no correr riesgos de afinación, sobre todo cuando se está empezando. En este momento tenemos la nota Sol 3, es decir, a un paso de llegar a la nota que queremos. Pero antes de darle la afinación final, procedemos a ajustar también la cuarta cuerda para equilibrar la tensión que tienen las cuerdas sobre la tapa. Así que vamos a apretar la clavija de la cuerda de Do, buscando la nota Do2. Es muy importante que sigamos verificando que el puente no se esté inclinando. Ahora continuamos con la primera cuerda, la nota La3. La cuerda siguiente, la número 2, con la nota Re3. Proseguimos con la tercera y última cuerda, con la nota Sol 2. Debemos realizar la verificación de afinación varias veces, ya que debido a que las cuerdas se instalan por primera vez, la tapa va cediendo un poco hasta que se estabilice por completo. Por esto, a medida que afinamos una cuerda, puede ser posible que las demás se desafinen un poco, lo que conlleva a rectificar la afinación de todas las cuerdas constantemente. Cuando observamos que la afinación está más o menos estable, es decir, que la cuerda marca su nota, procederemos a rectificar la nota por medio de la microafinación. Primera cuerda con nota La3. Segunda cuerda con nota Re3.
tercera cuerda en nota sol 2. Y cuarta y última cuerda en nota do 2. Y así tenemos nuestro instrumento afinado. Cabe mencionar que a medida de que lo comiencen a utilizar, va a desafinarse un poco hasta que las cuerdas terminen de ceder. Para ello, tenemos que retocar la microafinación de vez en cuando hasta que el instrumento se estabilice. Todo depende del uso que se le dé al instrumento. Aproximadamente, este proceso de estabilización toma de 2 a 3 días, con un uso de media hora o una hora diaria. Por último, si te gustó el video, dale like y suscríbete. Esto nos ayuda a seguir creando nuevo contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.